Por favor, los que todavía no han llenado el formulario para el directorio, háganlo por favor. Así, cuanto más rápido ya lo tengamos, más rápido saldrá el directorio. Sandra está lista a ayudarnos, entonces si tienen algún problema, alguna pregunta, por favor hablen con Sandra, ella les va a guiar en todo este proceso también. El martes seguimos con nuestro estudio sobre Colosenses y el culto de oración, ¿no? El tiempo de oración. Este martes vamos a suspender el estudio. Yo estoy en Panamá, voy a estar en Panamá desde mañana hasta el sábado. Entonces no voy a poder estar el martes porque a esa hora tengo que estar dando clases ahí en Panamá. Pero entonces vamos a tener la reunión de oración, como siempre. Solito va a estar dirigiéndola. Entonces, hermanos, el martes, por favor, vengamos o asistamos, por eso, conectémonos para participar de ello. Sigamos orando por algunos hermanos nuestros. No vemos a Juan esta mañana o está por atrás. No, ya. Tenemos que orar por Juan, también por la hermana Erika, que está allá en República Dominicana, ¿verdad? Erika va a estar 4 meses por allá, así que hay que orar mucho por ella, a fin de que se acostumbre y pueda también servir al Señor allá. Y algunos otros que quizá están por alguna razón ausentes esta mañana, no vemos a nuestras hermanas de Anchero, pero oremos por ellos. Sí, hermanos, llamemos a aquellos que no vemos, ¿no? Llamemos un saludito, eso va a servir mucho para que de esa manera podamos estar conectados con ellos también. Esta mañana vamos a estudiar al profeta Miqueas. Profeta Miqueas es un libro solamente de 7 capítulos, pero 7 capítulos muy interesantes que yo espero, hermanos, el Señor pueda ayudarnos a entender, porque Miqueas nos ayuda a obtener una perspectiva correcta sobre el tiempo en el cual estamos viviendo. Yo creo que eso es lo importante de Miqueas. Nos da una perspectiva correcta sobre el tiempo en el cual estamos viviendo. Leyendo Miqueas, yo me ponía a pensar que es como que si él pudiera poner suelto a... No, parece que no, según el profesor Vidal la batería está buena, pero esto ya no... No, sí, pero no vamos a estar. Y es algo distinto, eso vamos a tener. Muy bien, ahora está bien. Yo creo que mejor con esto, ¿no? Para no estar sí, porque es un poquito, diríamos, incómodo así. Pero decía que me da la impresión cuando leo a Miqueas que Miqueas se para, mira lo que está pasando en Israel y en Judea, todo el reino, ¿no? Tanto el reino del norte como el reino del sur. Miqueas mira a lo que sería su nación y dice para él: estamos en serio problemas. Estamos en serio problemas. Es como cuando nosotros ahora, sin ir muy lejos, miramos nuestra nación, miramos los países que nosotros representamos acá y decimos: estamos en serio problemas. Yo miro mi país y definitivamente, ahí hay algo que no está caminando bien. Entonces, para Miqueas, este asunto de analizar lo que estaba pasando en su nación
y lo que estaba entonces por, diríamos, anunciar de parte de Dios, nos da la clave para entender el libro, porque este libro toca, yo diría, tres de los grandes temas que la Biblia menciona, tres de los grandes temas que la Biblia, claro, la Biblia tiene muchos más temas, pero tres, para mi modo de ver, ¿verdad? Tres de los más grandes que tienen que ver con lo que llamamos la historia de la redención del ser humano. El primero es que Dios traerá juicio sobre el pecado. Ese es el primer gran tema de la Biblia. Dios traerá juicio sobre el pecado. El segundo gran tema es la restauración de Dios, porque Él es misericordioso y Él es fiel a su pacto, como dice capítulo 7, versículo 20 de Miqueas, ¿verdad? Miqueas dice: Señor, tú vas a bendecirnos porque tú lo prometiste a Abraham, a Isaac y a Jacob. Queridos, este es algo que se repite siempre en la Biblia. Vamos a verlo dentro de un ratito. ¿Qué significa esto? Y el tercer gran tema es la compasión que en consecuencia el pueblo de Dios debe demostrar con el mundo que lo rodea. O sea, nosotros recibimos bendición, misericordia de Dios y debemos dar lo mismo a aquellos que nos rodean. Son tres grandes temas. No voy a desarrollarlos estos de una manera minuciosa ahora, pero quería mencionarlo para dar a entender que este pequeño libro, si se quiere así, nos enseña o nos recuerda lo que Dios siempre ha tenido en mente cuando pensamos en la creación. Ahora, Miqueas abre el libro con un llamado a todas las naciones a prestar atención a lo que Dios está haciendo. Miren, versículo 2 del capítulo 1, dice: escuchen pueblos todos, preste atención la tierra y todo lo que hay en ella, ¿no? En la Reina Valera dice: oíd pueblos todos, está atenta tierra y cuanto hay en ti. En otras palabras, el mensaje de Miqueas es un mensaje universal. No es solamente un mensaje para Israel, para Judea, es un mensaje universal. Y esto es algo importante que nosotros tenemos, hermanos, que siempre tener en cuenta cuando leemos la palabra de Dios. La palabra de Dios es un mensaje universal, no está dirigido solamente a un tipo de gente. Esto es para ti como es para los chinos, los turcos, los africanos, europeos, o sea, para todo el mundo. Y eso es lo que está diciendo aquí el profeta: oigan toda la tierra y lo que habita en ella. Es una declaración muy grande que de alguna forma nos advierte entonces que Dios tiene su mirada sobre toda su creación. Esto ya lo hemos mencionado varias veces. O sea, no es que Dios creó todo lo que existe y luego abandonó a su creación, a su suerte, sino que Él tiene todo bajo control. Por eso es que en el capítulo 7, versículos 15 al 17, va a decir: las naciones verán tus maravillas y se avergonzarán de toda su prepotencia. Se llevarán la mano a la boca y sus oídos se ensordecerán. Lamerán el polvo como serpientes, como los reptiles de la tierra. Saldrán temblando de sus escondrijos y temerosos ante tu presencia. Se volverán a ti, Señor Dios nuestro. Porque desde un principio entonces el profeta entiende que a pesar que Israel, el pueblo de Dios, rechaza a su Dios, y hay naciones que son prepotentes y tampoco aceptan la señoría de Dios, al final la misericordia de Dios se extiende y por eso dice: vendrán a ti todas las naciones. Esto es un mensaje impresionante, hermanos, porque nosotros no sabemos cómo Dios actúa, pero sin embargo Dios está actuando. Cuando yo miro, ¿verdad? Yo lo he mencionado, cuando miro a tantas naciones que no son cristianas,
ni tienen un trasfondo cristiano y están abriéndose a la palabra de Dios, no necesariamente porque hay misioneros ahí predicándoles, sino porque Dios mismo se está revelando a ellos. Yo me regocijo. Porque eso es lo que dice la palabra. Dios se revela a ellos. Y aún naciones. Aquí Miqueas menciona a Siria, Egipto y las naciones enemigas de Israel, por tradición, que vendrán a él. Hermanos, cuando yo veo que hay, ¿verdad?, poblaciones enteras en esa parte del mundo ahora abriéndose a Dios nuevamente, no necesariamente, hermanos, porque hay misioneros, porque yo creo que esa etapa ya está pasando. Ahora es Dios quien se revela directamente a ellos. Entonces entendemos lo que este profeta y otros más, porque este no es el primer profeta que habla así, ¿verdad? Los otros profetas que hemos mencionado también tienen lo demás. Y en el capítulo 7 también, versículo 18, está un versículo en el cual yo quiero, ahora sí, este versículo quiero desmenuzarlo porque creo que para nosotros va a ser muy importante entenderlo. Pero entonces, cuando él menciona esto, que los pueblos son prepotentes, no quieren escuchar a Dios, y aún la misma nación de Dios tampoco lo acepta, entonces en el versículo 18 del capítulo 7 dice el profeta: pero Señor, tú eres misericordioso, ¿quién como tú? Oh, qué tremenda es esa palabra. ¿Quién como tú? ¿Quién como tú entre los dioses? Diría el salmista. El Éxodo también dice: ¿quién como tú entre los dioses? Magnífico en santidad, hacedor de prodigios. ¿Quién como tú? Y miren, hermanos, que con esta nota de quién como tú es que el profeta termina, capítulo 7, ¿verdad? Porque esto de acá nos habla a nosotros que Dios, a pesar de toda la infidelidad de su pueblo, todavía sigue siendo un Dios de misericordia para ellos. Y esto es lo que yo quería decir, que hemos venido repitiendo, porque esto es parte de lo que llamamos el carácter de Dios. Queridos, Dios no te bendice a ti porque tú te portas bien. Ese es un concepto que hemos heredado del catolicismo romano, y lo tengo que decir así, ¿verdad? Por todos los años que hemos tenido la influencia de esas doctrinas. Cuando Dios bendice a un pueblo, cuando Dios bendice a una persona, lo hace porque Él mismo juró a Abraham, a Isaac y a Jacob que Él bendeciría a todos los pueblos de la tierra. O sea que la bendición de Dios descansa sobre el pacto que Él hizo, como hemos dicho ya en otros de esas modas. No descansa sobre lo que tú haces o sobre quién tú eres. Y lo digo porque en nosotros siempre está eso, ¿no? A veces tenemos una tarea fuerte por delante e inconscientemente decimos: me voy a portar bien esta semana para que el Señor me ayude. ¿Cómo? Las otras no. Los chicos que tienen un examen, Diosito, te prometo portarme bien, pero ayúdame en el examen. Porque eso es muy humano, muy nuestro, lo hemos aprendido así y es muy difícil sacarlo de nuestro corazón. Pero eso no es lo que la palabra enseña sobre quién es Dios. Dios es un Dios de misericordia, esa es su naturaleza. Y Él prometió a Abraham, a Isaac, a Jacob, ¿verdad?, que Él bendeciría no solamente a esa descendencia, sino a toda la tierra. Eso te incluye a ti, me incluye a mí. Por eso es que en el capítulo 7, versículo 20 de este profeta, ¿verdad?, de Miqueas, dice:
cumplirás la verdad a Jacob y a Abraham, la misericordia que juraste a nuestros padres desde tiempos antiguos. Hermanos, porque si no hubiera lo que llamamos nosotros una promesa así, tú y yo no estaríamos acá definitivamente. Esto es lo que se llama la promesa del pacto. Esta es una doctrina muy sólida que acá sí ya no se predica, no se enseña, ¿verdad? Porque ahora todo está en ¿cómo llamaríamos? Dios me da y yo le doy, ¿no? La famosa ley de la siembra y la cosecha que ustedes escuchan en predicadores anunciando ahí. Si tú quieres recibir la bendición de Dios, tú tienes que darle a Dios. Eso se ha metido en nuestras mentes y corazones. Y nos olvidamos que Dios no actúa así. Jamás Dios ha actuado así. Porque no hay nada bueno que podamos darle a Él. Nos dice el profeta, y tengo que repetir, no suena políticamente correcto, pero hay que decir lo que está escrito en la palabra. Dice el profeta, nuestras buenas obras son como trapos de inmundicia delante de Él. Entonces, con esto es que entonces el profeta empieza, Miqueas, a, diríamos, despedazar lo que sería su mensaje a fin de que el pueblo lo entienda y nosotros también. ¿Cómo era el tiempo de Miqueas? ¿Cómo era el tiempo de Miqueas? Miren ustedes que en los primeros 5 capítulos Miqueas lo describe de muchas maneras. No voy a ir otra vez, hermanos, uno por uno, solamente déjenme darles lo que llamaríamos el mensaje principal. En el capítulo 1, Miqueas habla de cuál es el problema de fondo con el pueblo de Dios. Era un tiempo de crisis nacional que necesita una restauración total. Es un momento en que la nación está experimentando un caos moral sin, diríamos, precedentes, y entonces es allí que está, diríamos, la base del problema. Yo pienso en mi país, en el Perú. Leo las noticias internacionales y naturalmente no hay nada a la buena, y me da pena porque yo tenía planes este año de ir con amigos, ¿no? De acá, de ir a Perú, de estar en Machu Picchu y en otros lados bonitos, qué sé yo, y ni sé cómo va a estar la cosa. Y se habla de destituir a un presidente, poner a otro, echar a estos, poner a otros, queridos. Ahí no está la solución. Eso es lo que Miqueas también tuvo que entender en su tiempo. Cuando hay un caos moral, no se soluciona con políticas, ni se soluciona con, diríamos, investigadores que van haciendo estudios aquí y allá. Hay que decirlo claramente, el problema está en el corazón del ser humano, y eso solamente lo resuelve Dios. Cuando eso no se resuelve, el problema persiste. Es como cuando en una familia hay un problema, cuando en una pareja hay un problema. Puedes ir a todos los psicólogos, puedes ir a todos los terapeutas, puedes ir a todos los consejeros del mundo, y no tengo nada contra eso, yo mismo soy consejero. Pero cuando yo me siento con alguien, con una pareja o lo que sea que está pasando por un problema, aparte de escuchar los problemas, yo trato de averiguar qué hay en el corazón. Y si en el corazón no hay un verdadero sentido de aceptar culpa o de arrepentirse, no se puede hacer nada por esa persona, por esa pareja, por esa familia o lo que sea. Porque ahí está la raíz, en el corazón. Y para Miqueas ahí estaba todo el problema. Esa era la base, si se quiere así, del problema, ¿verdad? Miren lo que dice capítulo 3, versículo 2, hablando de los líderes y de los falsos profetas que había en esa nación. Dice: vosotros aborrecisteis lo bueno y amáis
lo malo, al revés. Uno dice, ¿cómo la gente puede amar lo malo, ¿verdad? Y aborrecer lo bueno? Pero el profeta Isaías decía lo mismo. Él decía, llegará un tiempo en que la gente a lo negro le llamará blanco y a lo blanco le llamará negro. Queridos, no tenemos que ser ni sociólogos ni psicólogos para entender que hay muchas cosas que están patas arriba. Aquí en nuestro país, como en el mío y en tantos otros países. Hemos perdido lo que se llama tener dos dedos de frente, es decir, sentido común. No sabemos distinguir lo que es lo correcto de lo que es incorrecto. Había una noticia que andaba por ahí que quizá ustedes la leyeron en Colombia. La policía lamentablemente mató a un muchacho joven que estaba asaltando en un bus de transporte y la madre del muchacho llorando acusaba a la policía y decía, me lo mataron, pero si mi hijo era bueno, lo único que mi hijo era es asaltar a la gente, pero nunca quería hacerle daño. Está en los periódicos, yo solo leí los periódicos. Mi hijo era bueno, lo único que hacía era asaltar, pero él no quería hacer daño a nadie. Hemos perdido todo lo que es el sentido de justicia. Y es lo que dice Miqueas acá, en los versículos 2 y 3 del mismo capítulo 3. Él lo describe, hermanos, de una manera así descarnada, porque dice, ustedes, le quitan la piel, o sea, está hablando de la gente, pero figurativamente, ¿no? Y su carne sobre los huesos, miren el 3, comen asimismo la carne de mi pueblo y los desollan su piel, le quebrantan sus huesos, los rompen como para el caldero y como carne para la olla. En otras palabras, era gente que no tenía el mismo sentido de justicia, ni misericordia, ni amor, ni respeto, ni nada. O sea, lo único que ellos querían era simplemente estar con ellos mismos, ¿verdad? Bien. Pero miren lo que dice en el capítulo 4, versículos 6 al 7. En aquel día yo reuniré a las ovejas lastimadas, dispersas y maltratadas, con las ovejas heridas, formaré un remanente y con los desterrados una nación poderosa. El Señor reinará sobre ellas en el monte Sión desde ahora y para siempre. Ahora, aquí vemos entonces el contraste que hace el profeta, ¿no? El profeta mira lo que está pasando en su nación, que no difiere mucho de lo que pasa en la nuestra. El profeta ve el mal que los líderes, profetas, sacerdotes están haciendo con el pueblo. Y luego el profeta entonces ve un poquito más allá y dice, pero aún de esto el Señor levantará un remanente fiel. Levantará un pueblo, pequeño, pero un pueblo que será entonces gobernado por el Señor mismo. Ahora, yo mientras leía todo esto, pensaba, hermanos, que aún en medio de la oscuridad más grande, del caos más grande que uno puede encontrar en una sociedad, también uno encuentra lo que llamaríamos muestras de la misericordia y del amor de Dios en medio de todo esto, ¿no? En medio de los grandes desastres, en medio, sean
naturales o sean inclusive producidos por el ser humano, Dios muestra su misericordia. Creo que ustedes han escuchado en la televisión a estos niñitos allá en Turquía que los han sacado después de 2 semanas, 3 semanas de estar enterrados. Y cuando a uno de esos niñitos le dijeron, ¿y cómo sobreviviste sin agua, sin comida? Y el niño decía, no, pero si este señor que venía a ver nos traía pan y agua. Naturalmente tuvo que haber sido un ángel. Y estos niños claro no entienden, pero decían, no, decía, un señor venía todas las mañanas a darnos pan y agua. La misericordia de Dios. En medio de todo eso, nosotros hemos escuchado de este avivamiento que empezó el 8 de febrero allá en la Universidad Azul, en Kentucky, ¿no? Y bueno, las autoridades universitarias cortaron eso, digamos, o sea, porque ellos seguían teniendo cultos en la capilla, en el chapel, que se llama, ¿verdad? El 23 de febrero ya cortaron todo eso y ya no dejan entrar a nadie más, porque miles de personas, no solamente de Estados Unidos, sino de otros países del mundo, venían para ver eso. Pero hermanos, cuando yo leía todo eso, yo pensaba que otra vez en los momentos más oscuros, más difíciles, sean como desastres naturales, o sea por asuntos morales, como vivimos acá en nuestro país, la gracia de Dios también es y fue, diríamos, muy emocionante, emotivo ver a esos chicos jóvenes en esa universidad arrodillándose, abrazándose, llorando, orando, días enteros. Naturalmente, si las autoridades no hubieran cerrado eso, hasta ahora estaría. De paso, eso se ha contagiado a 3 otras universidades más y a otros lados, ¿no? A otras partes del mundo. Pero lo importante aquí, hermanos, lo importante es que Dios no se deja sin testimonio en los momentos más difíciles. Y tú puedes estar pasando por una situación muy difícil y ten la seguridad que de alguna manera Dios muestra su misericordia contigo, con tu familia. Yo oro por nuestros países en América Latina. Oro por nuestro país acá, este país que a mí me acogió. Porque, hermanos, nuevamente necesitamos que estas muestras de misericordia de Dios puedan verse entonces y pueda sobre todo llamar la atención de la gente. Miren ustedes entonces cuando el profeta menciona todo esto al pueblo, ¿verdad? Los pecados. Si no vamos ahí, ustedes pueden leer, hermanos, capítulo 2, 3, 4 y 5, donde Miqueas detalla los pecados del pueblo. Todo lo que el pueblo hace. En el capítulo 6, entonces, llegamos a este versículo 6 en adelante, donde el profeta crea, y permítanme que lo diga así, una conversación imaginaria entre el Señor e Israel. En los versículos 1 al 5, entonces el profeta le dice al pueblo, miren el versículo 1, capítulo 6, oíd ahora lo que dice Jehová. Y Dios como que le llama la atención al pueblo. Miren ustedes el versículo 3, pueblo mío, ¿qué te he hecho? ¿O en qué te he molestado? Responde contra mí. Miren en el 4, dice, porque yo te hice subir de la tierra de Egipto. En otras palabras, Dios le dice, recuérdate que yo te salvé, yo 40 años te sostuve en el desierto. Y en el 5, pueblo mío, acuérdate ahora
que ya aconsejó Balac, rey de Moab, y que bla, 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 como diciendo, yo inclusive te libré de los reyes malos. O sea, hermanos, Dios no castiga porque a Él le place castigar. Dios no emite un juicio porque, bueno, Él es un juez severo, malvado. Dios está hablando con el pueblo y le dice, mira, yo hice esto por ti. ¿Cómo el pueblo responde? Versículo 6. El pueblo responde de esta manera. ¿Con qué me presentaré entonces ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? ¿Con qué me presentaré? ¿No es cierto? Dice acá Miqueas, hablando por el pueblo. Y miren ustedes, hermanos, que estos versículos 6 y 7 son impresionantes. Porque primero le preguntan a Dios, el pueblo le pregunta a Dios si estaría satisfecho con holocaustos de becerros de un año. Interesante eso. ¿Me presentaré ante él con holocaustos con becerros de un año? Ahora, estas eran las ofrendas que la ley levítica exigía al pueblo. O sea, en otras palabras, el pueblo está discutiendo con Dios. El pueblo como que no acepta lo que Dios le dice. Y le dice, pero Señor, ¿en qué hemos fallado si nosotros estamos cumpliendo con la ley? Moisés decía, presenten sus holocaustos, becerros de un año. Dice, ¿acaso no te hemos dado eso? Luego el pueblo no responde, lanza otra pregunta. Versículo 7. ¿Se agradará Jehová de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? O sea, empieza bajito y va ascendiendo. Y ahora habla hasta un poco, ¿cómo llamaríamos, hermanos? Retóricamente, ¿no? Ok, si no acepta carneros de un año, tendré que ofrecerle 10,000. ¿Quiénes podrían ofrecer 10,000? Solo los ricos. El pueblo. Y luego entonces el pueblo escala un poco más y dice entonces, daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas, por el pecado de mi alma. Esto es una cosa impresionante, el pueblo no entiende. Dios le había dado todo a ellos y ahora el pueblo le saca en cara y dice, pero es que Dios no se complace con nada. ¿Dios acaso está esperando ahora que yo sacrifique a mis hijos? Eso hacían los dioses paganos. Yo lo he mencionado domingo pasado. Esto es exacto. O sea que ya el pueblo llega a comparar a Dios con los dioses paganos. Me hace pensar esto, hermanos. Esto se llama regatear, ¿no? En buen castizo, nosotros como buenos latinos de herencia árabe, al fin y al cabo, regatea. Es lo que Abraham hizo con los ángeles antes de que Sodoma y Gomorra fuera destruida. ¿Se acuerdan? ¿No? Génesis 3. Cuando el ángel le dice, voy a destruir estas ciudades, entonces Abraham dice, un momentito, no, vamos a negociar, ¿no es cierto? Exactamente. Y Abraham le dice, Señor, si hubieran, por decir, 100 justos, igual destruirían la ciudad, y el ángel dice, no. ¿Y si hubieran 50? Tampoco. ¿Y si hubieran 2? Tampoco. Porque significa que no había nadie. Y acá eso es lo que está haciendo el pueblo. Señor, o sea, un carnero, como dice la ley, no es suficiente. 10,000 carneros, ya, te doy mi hijo, lo sacrifico. Con eso perdonarías mis pecados.
Esto es otra vez, hermanos, lo que decía al comienzo, parte de las doctrinas y enseñanzas que muchos de nosotros hemos recibido, que hay que negociar con Dios. Y en el pueblo evangélico también sucede eso. Una vez vino a la iglesia un hombre que al hablar conmigo me dice: pastor, usted tiene un templo muy bonito acá, si quieren construir otro templo yo les doy dinero para que construyan otro igual o mejor. Estábamos hablando, hermanos, de miles y miles y miles de dólares. Y yo le digo: perdón, pero tú eres un empresario, ¿cómo así ofreces dinero? Me dice: pastor, no me pregunte de dónde yo saco la dinero. Solamente dígame si lo quiere aceptar o no. El hombre tenía un sentimiento de culpabilidad impresionante. Entonces quería limpiar mi conciencia. Y le tuve que decir: Dios es el dueño del oro y la plata, en verdad no necesitamos el dinero, ni tuyo ni de nadie. Si Dios quiere, Él nos dará, pero yo no puedo recibir un dinero que no se sabe dónde viene. Así de simple. Pero eso es lo que están haciendo acá. O las indulgencias que tú mencionas, que antes era parte también de ese pueblo. Y miren, hermanos, entonces que Dios contesta de una manera muy interesante. Versículo 8: hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. En otras palabras, le contesta prácticamente con algo que Dios ya sabía. Le decía: ustedes saben lo que Dios ha pedido, está en la ley. Así que no me pregunten, está en la ley. Pero Dios va un poco más allá y le dice, ¿verdad? Aparte de eso, ¿qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante Dios. Y con esto Miqueas cierra su caso. Porque aún el más duro, yo creo que entendía lo que estaba diciendo el profeta. Esto no se resuelve con sacrificios, cultos, todo lo que tú quieras darle a Dios. Esto no se soluciona con eso. Dios está esperando, si se quiere, ¿verdad? Simplemente que hagas justicia, que ames la misericordia y que camines en humildad delante de Dios. Actuar con justicia es justamente, hermanos, vivir con un sentido del bien y del mal. Eso es hacer justicia. Y creo que todos tenemos que orar para que Dios nos dé una mejor conciencia cuando estamos tratando de entender si lo que hacemos es correcto o incorrecto, ¿verdad? Amar misericordia, aquí se refiere a un amor real. Junto con la justicia, Israel debía mostrar misericordia. Qué interesante, porque en nuestro estudio de Colosenses los martes, justamente este martes pasado vimos todo esto, y Pablo repite lo mismo. ¿No? De amar, habla de la justicia, habla inclusive de la humildad, que es lo que también Miqueas aquí lo dice, porque andar humildemente es una descripción de la actitud del corazón hacia Dios. El pueblo depende de Dios, tú dependes de Dios, yo dependo de Dios, y hermanos, eso tenemos que tenerlo bien en claro. Nosotros no estamos aquí por nuestros propios méritos ni habilidades, sino porque Dios entonces nos ha guiado. Y son también lo que llamaríamos una respuesta un tanto retórica de Dios, ¿verdad? La respuesta de un corazón piadoso es hacer justicia, que es una respuesta externa. La respuesta de un corazón piadoso también es interna, porque significa amar la misericordia, pero también el amor nos hace caminar humildemente delante de Dios.
¿Qué lecciones tiene esto para nosotros en el día de hoy? Y esto es para un estadista, ¿no? Esto son lecciones para alguien que gobierna, pero ¿qué lecciones tiene para nosotros? Yo creo, mis hermanos, que todos nosotros que nos sentimos abrumados con tanta, diríamos, lucha espiritual, tenemos que sentirnos seguros que al final de la historia Dios juzgará y hará su recompensa a cada uno. Y lo que decíamos hace 2 domingos atrás, que nadie que ha hecho injusticia terminará bien. Eso es lo que también Miqueas repite acá. Pero también para aquellos que se sienten abrumados por su pecado, hay una fuerte esperanza que el amor incondicional de este Dios misericordioso, que por su amor y fidelidad a su pacto ha prometido bendecirnos, esa esperanza está abierta a todos nosotros. O sea, nadie puede sentirse, si se quiere así, hermanos, como rechazado del amor de Dios. Pero por último, que debemos recordar que el culto de adoración, todo lo que hacemos para el Señor en público, ¿verdad? Aun cuando es un medio útil para expresar nuestra alabanza a Dios, nunca puede reemplazar el papel crucial de la justicia y la compasión por nuestro prójimo. En otras palabras, acá podemos decirle a Dios: Señor, te amamos, pero si eso no se refleja afuera, entonces solamente es algo externo. Leía una anécdota que me pareció interesante, no en el sentido que sea única ni nueva, sino en que nos hace ver cómo es nuestra naturaleza. Dicen que cuando la famosa princesa Diana estuvo aquí en Estados Unidos de visita, fue a una de nuestras tiendas de departamentos, ¿no?, grandes, y se vislumbró al ver una bufanda, una pañoleta hermosa, ¿no es cierto? Y se acercó obviamente a la persona ahí y le dijo que quería esa bufanda, y naturalmente se la vendieron, etcétera, etcétera. Pero los guardias que estaban con ellos, su seguridad, inmediatamente le dijeron a la misma muchacha: mira, a mí también me vendes una para mi esposa, a mí me vendes otra, porque si la princesa Diana lo ha comprado, ¿se imaginan? Lo curioso de esta anécdota es que al día siguiente se había una fila de gente en esa tienda queriendo comprar la misma bufanda que ella había comprado. Y terminaba esta anécdota diciendo: o tú dejas tu huella en el mundo, o el mundo deja su huella en ti. O tú dejas tu huella en el mundo, o el mundo deja su huella en ti. Dios no quiere un tipo específico de adoración, ni de reglas por cumplir, ni nada de eso. Dios lo que quiere es un tipo específico de persona, es decir, alguien que camine con Él. Es a esto lo que un famoso teólogo alemán, Dietrich Bonhoeffer, decía: ese es el precio de la gracia que tenemos que pagar. Un discipulado, un caminar con el Señor, que deje huella, no importa lo que eso nos cueste. Ese fue el mensaje de Miqueas. Dios no quiere sacrificios, Dios no quiere nada de eso. Lo que Dios quiere es que tú ames la misericordia, que tú hagas justicia y que tú camines en unidad. Amén. Amén. Vamos a orar. Padre, gracias. Gracias por tu palabra, gracias por
mensaje de Miqueas nos toca a todos, nos toca a todos. Este mensaje nos hace pensar que todavía tenemos un largo camino por recorrer cuando hablamos de seguirte a ti. Y Señor, yo quiero rogarte en esta mañana que tú, Señor, puedas darnos conciencia de quiénes somos y conciencia, Señor, de lo que tú quieres de nosotros. Padre, actos semejantes a ti. Cada día actos semejantes a ti. Hoy yo quiero vivir con Cristo, cantamos al comienzo, y eso es lo que queremos hacer. Nos encomendamos a ti en el nombre de Cristo. Amén. 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 Vamos a alabar al Señor con nuestras ofrendas ahora. Henry,